querido pueblo de Dios. Es una bendición para nosotros estar una vez más con cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a mi hermano Jerison Palma. Es un placer para nosotros tenerlo en nuestro canal el día de hoy. ¿Qué le ha parecido la experiencia de nuestro querido pastor Elber Rocha a través de sus 40 años de ministerio? Saludos a los queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Hermano, me ha parecido una experiencia muy importante, a pesar de lo poquito que he caminado en las cosas de Dios, ya centradamente. Me ha parecido como un ejemplo a seguir. Amén. Es una de las cosas que más me han impactado, porque el Señor lo ha utilizado de diferentes formas, espiritualmente como físicamente. Hemos visto su mano de gloria y poder usando a nuestro pastor Elber Rocha. Es un gusto para mí tener un pastor como amigo y como pastor, una excelente persona. Como una guía espiritual de parte de Dios. Le doy primeramente gracias a Dios porque ha sido nuestro guía a través del pasar de los años, que ha sido un gran guía para él y él un gran guía para todos sus discípulos. Le doy la honra y gloria a Dios por las cosas maravillosas que se han glorificado a través de él. Ha sido un instrumento que se ha utilizado a través de los años. Amén, aleluya. Es una de las cosas que más me impacta, porque soy una persona de creer en el avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Es una de las cosas que a través de los testimonios que ha compartido conmigo en ciertas ocasiones son muy hermosos. Sí, y me gustaría no ser igual, ser mejor que él, porque el Señor nos ha dado a entender en la Biblia que haremos cosas mayores que él hizo cuando anduvo aquí en la tierra con nosotros. Son hermosas sus maravillas, no hay cómo explicarlas, a pesar de los años que todos, o conforme él les ha compartido a través de este tiempo, de sus testimonios, su carrera a través del pastoreo, sus experiencias en luchas, en batallas espirituales, muy fluido. Sinceramente no hay palabras. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido el privilegio de tenerlos al lado de nosotros, peleando la buena batalla día con día. Le doy sinceramente la cordial animación a todos ustedes que sigan viendo este gran mensaje, porque sinceramente es un gran impacto en sus vidas. Puede hacer que les sirva, les va a servir en sus vidas a través de su carrera en el cristianismo. Aleluya. Y nuestro tema de hoy, queridos hermanos, pueblo de Dios, el tema de hoy es la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo, porque recuerden, hermanos, que nosotros, antes de hacer algo para nuestro Padre Celestial que está en los cielos, es pedirle dirección. Señor, que seas tú mi Dios, que me hables y me digas qué debo de hacer, porque si tú ves, mi Dios, que yo voy a hacer algo que no está de acuerdo contigo, háblame, Señor, para ir cuando tú me digas, mi Dios, porque yo soy un instrumento tuyo en tus manos, Dios me los bendiga, pueblo de Dios, bendiciones. Los invitamos para que continúen. Bendiciones a todos ustedes. No se olvide suscribirte a nuestra página Centro Cristiano El Camino CR, dale like y compartir con tus amigos y familia. Bendiciones, hermanos amados, un placer estar con ustedes otra vez, como siempre, en la presencia del Señor, glorificando su santo nombre, agradecidos con Dios por todo lo que nuestro Rey hace. Ha sido una semana hermosa, donde hemos ganado almas para Cristo, donde hemos servido para nuestro Dios en victoria. Hoy quiero continuar con la serie que hemos venido tratando sobre aspectos de las experiencias de un ministro. Y es que en estos 43 años de ministerio, el Señor me ha llevado a pasar diferentes circunstancias y situaciones con un propósito específico siempre de parte del cielo, y es que el nombre del Señor sea glorificado. Pero quiero hablarte sobre la importancia, hermano amado, de que antes de que hagas algo para Dios, le pidas dirección al Señor. En 2 de Samuel encontramos a David en el capítulo 5, viendo y preparándose para una guerra contra sus enemigos de siempre, los filisteos. Y David le habla al Señor y le dice, ¿iremos a la batalla, Señor?
entregarás a nuestros enemigos en nuestras manos. Y hasta que tiene respuesta de parte de Dios, el Señor sí, ve, yo los entregaré en tus manos. David va y vence a los filisteos. ¿Ok? ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que cuando hay un propósito para Dios y cuando vayas a hacer algo para Dios, lo primero que debes de hacer es buscar la dirección del Señor, si es su voluntad, si es el tiempo y si es el propósito. Porque muchas veces hay gente que sale a hacer las cosas sin que Dios le haya mandado. Yo mismo por experiencia se lo puedo decir. En una oportunidad, por allá de los años 90, tuve la oportunidad de llevar hasta el Perú, el Ecuador, era en ese momento que estábamos en ese viaje. Llevé más o menos unos 20 pastores de acá de Costa Rica. El objetivo era ir a hacer misiones y ganar almas para el Señor. Ya había en Ecuador esperándonos, ya había contactado todo con Ecuador y estaban esperándonos una gran cantidad de pastores con los que íbamos a trabajar durante esos 15 días. Saliendo de acá, de Costa Rica, oré a Dios para que me dieran la dirección. Señor, ¿cuál es la estrategia que vas a usar en este viaje? Y recuerdo que el Señor me mandó a comprar un cuello clerical. El cuello clerical es el que usan los sacerdotes, es una cintita blanca que te la metes entre la camisa. Ese es el cuello clerical. Y yo me ponía a pensar, ¿cuál es el plan del cielo a que compre un cuello clerical? Y cuando llegamos al Ecuador, el programa de la noche tenía que predicar en una convención nacional de todas las iglesias de Dios de Ecuador que estaban en su convención nacional, y pues yo era el invitado especial para la predicación, pero durante el día el objetivo era tirarnos a las calles a evangelizar. Yo creo lo que la palabra del Señor dice, o sea, un creyente que no gane almas para Cristo es un creyente que está perdiendo su tiempo en el Señor. Dios nos mandó a ganar almas para el reino de los cielos. Y recuerdo que la estrategia que Dios me dio fue justamente esa: compra un cuello clerical. Y recuerdo que cuando llegábamos a los parques, yo me ponía mi cuello clerical y entonces toda la gente suramericana, la influencia en Ecuador, en Perú, en esos países sudamericanos, la Iglesia Católica tiene mucha influencia sobre la gente. Los grupos son étnicos, son generalmente, en mayoría son indígenas, y cuando un indígena ve el cuello clerical inmediatamente se identifica con el sacerdote de la iglesia. Y yo recuerdo que cuando empezaba yo a predicar en los parques, se llenaba del parque de gente que venía a escuchar la palabra, porque venían con mucha familiaridad, porque miraban a un sacerdote. Bueno, algunos me preguntaban, ¿usted es padre? Y yo dije, sí, soy padre. Yo no estaba mintiendo, porque soy padre de 3 hijos, solo que no era sacerdote católico. Y gracias a ese cuello y a esa estrategia que Dios me dio para llevar al Ecuador, muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Tuvimos 60 conversiones a Jesucristo. Recuerdo que el Señor hacía milagros maravillosos en los parques. Los indígenas se venían, ahí pude ver al Señor dándole oído a gente sorda, dándole vista a personas con problemas de ceguera y levantando gente enferma. El asunto es, ¿qué tenemos nosotros para usar como estrategia? Podemos usar muchas formas y muchas estrategias para llevar la palabra de Dios a las personas, pero siempre, y lo más importante, es tener la guianza del Señor, es tener el sí de parte de Dios, es el tener el voy a estar contigo, es el tener el voy a usar, es el tener voy a darte la victoria. Recuerdo que en este viaje al Ecuador, al final de los 15 días, teníamos 260 conversiones y 270 bautismos con el Espíritu Santo. Fue maravilloso lo que el Señor hizo. Entonces yo me preguntaba, qué importante es el escuchar a Dios y que Él nos dé la estrategia para tomar. Eso lo he usado a través de los años en todo mi ministerio, ministrando endemoniados,
pidiéndole siempre al Espíritu Santo, dame la estrategia de batalla con esto. Y el Señor siempre lo va a hacer y siempre vas a tener una victoria total y rotunda, porque el plan del cielo es que nosotros en obediencia le pidamos dirección. El Señor es Jehová de los ejércitos y nosotros somos sus soldados, y todo soldado debe de sujetarse a la voz de su general. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, pero Dios respaldará lo que nosotros pongamos en sus manos y escuchemos su dirección para poder recibirlo. David le dice al Señor: Señor, ¿entregarás a los enemigos míos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Iré a la batalla? Y la pregunta es, y lo maravilloso de todo esto, cuando el pueblo toma esa madurez espiritual para saber de que no somos de nosotros mismos, como dice la palabra, ni nos mandamos a nosotros mismos porque tenemos un Señor. Cuando entendemos eso y lo ponemos en práctica siempre, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? El Señor nos va a dar dirección y la victoria será garantizada. Siempre que Israel iba a ir a una batalla, Dios le pedían dirección al Señor, y después de tener la respuesta, lo que hacían era, un día antes de la guerra, hacer una fiesta de alabanza y de glorificar el nombre del Señor, porque sabían que al día siguiente la batalla estaba garantizada, porque Dios iba delante de ellos con una estrategia. Otra situación que tuve en la importancia de pedir al Señor dirección. Recuerdo que había una hermana que tenía a su mamá a un paso de muerte. La señora había tenido muchos años yendo a la iglesia, pero su vida no había sido del todo liberada en el Señor. Tristemente pasa lo mismo en mucha gente que está en la iglesia pero no ha entregado al Señor áreas para que Dios las libere, y eso es lo importante de hacerlo. Pero esta hermana, recuerdo que estaba a un paso de muerte, tenía como una semana de estar penando, y yo empecé a orar a Dios para que el Señor me dijera qué hacer. Un día la hija de ella me llama y me dice: pastor, mamá está muy mal, por favor vaya a orar por mamá. Y eso que lo haces más que todo porque te sientes comprometido con aquel hermano o hermana. Yo me fui a orar por la señora, y cuando regresé de orar por ella y entré a la casa, el Señor me habló y me dijo: hoy me fuiste a servir a mí sin mí. Y eso me impactó mucho, porque en el proceso de formación Dios lo que quiere es enseñarte para ser efectivo. Y entonces yo le pregunté a Dios: ¿por qué me dices esto? Andaba sirviéndote, andaba orando por una persona, y el Señor me dijo: no vas a ir hasta que yo te diga que vayas. Y entonces empecé a aprender ese principio de reino, ese principio de obediencia. Recuerdo que el Señor me habló y me dijo: me serviste a mí hoy sin mí. Entonces lo que me encuentro es que yo oré por una persona, yo fui en la mejor disposición, pero no era el tiempo de Dios. Y entonces el Señor me habló y me dijo: la próxima vez vas a ir cuando yo te diga. Recuerdo que como 15 días después, una tarde el Señor me habló y me dijo: hoy vas a ir a orar por la señora tal, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Terminas la oración y sales de allí. Y yo recuerdo, hermano amado, que yo me fui, llegué a la casa de ella, la tenían las hijas rodeando su cama, orando, hablando en lenguas, guerreando, haciendo todo. Y recuerdo que lo que le dije: bueno, les pido un favor, salgan todos, déjenme solo con la señora. Yo iba a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y recuerdo que en los ojos de la señora se veía eso de la famosa telita que se ve en el que ya se está yendo, que como que sus ojos pierden su brillo. Y yo podía mirar a los demonios que estaban dentro de ella, cómo la torturaban, y empecé a hacer lo que Dios me dio en dirección. Até los demonios, cerré la puerta, le llevé a ella en reconciliación, y cuando terminé la oración, salí de ese lugar, me despedí de las hermanas, me dije: pastor, quédese a tomar café. No, ya me voy, porque Dios me había dicho: sales, haz esto y sales. Y yo recuerdo que salí de la casa y no había llegado a mi casa cuando me entró una llamada telefónica. La hija de ella me dice: pastor, no había usted casi varios minutos después de haber salido, cuando mamá expiró.
y se quedó dormida y falleció. Ya mamá falleció. Ese día pude entender, hermanos amados, que cuando nosotros nos disponemos para pedir una estrategia, cuando nosotros nos disponemos para escuchar la voz de Dios, Él nos va a dar guianza y Él va a glorificar su santo nombre. Los demonios salieron de ella. Pude guiarle y limpiarle su camino hacia el trono de Dios, y esa mujer se fue con Jesucristo ese día. Y yo aprendí una gran lección. No puedes servir a Dios sin Dios. No te puedes mover por lo que tú creas. Muévete en la guianza del Señor y Él te garantizará tu victoria en todo lo que tú hagas. Entonces, hermano amado, yo te invito y te insto para que siempre le digas a Dios cuál es la estrategia que quieres usar, ya sea evangelizando a una persona, ya sea ministrando a un endemoniado. ¿Cuál es la estrategia de guerra? Y Dios te la dará y la victoria será garantizada. Te habló el pastor Elber Roche, quien te invita la próxima semana una vez más a acompañarnos aquí en nuestro punto de encuentro.